El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se vio obligado a ordenar un confinamiento nacional, el cierre de las escuelas y de los comercios no esenciales por 4 semanas ante el rápido avance de la pandemia del COVID-19. El país contabiliza 4.7 millones de casos, más de 95.000 fallecidos y un sistema hospitalario saturado. Brasil conmemoró el 57 aniversario del inicio de la última dictadura militar que gobernó ese país, enaltecida por el presidente Jair Bolsonaro. La conmemoración fue ensombrecida por la crisis política, también económica, pero sobre todo sanitaria. En 24 horas, 3.800 personas fallecieron por COVID-19, marcando un nuevo récord, mientras que otras 90.000 personas fueron contagiadas con el coronavirus. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó un ambicioso plan de renovación de la infraestructura de la red vial, aeroportuaria y ferroviaria del país por $2 billones. Biden indicó que espera transformar la economía del país. Tenemos los detalles desde Washington. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González, estamos en vivo desde nuestros estudios en Bogotá, en Colombia. Vamos a comenzar en el continente europeo, en Francia, en donde la difícil situación por el aumento de casos de contagio de COVID-19 y también la saturación hospitalaria llevaron a que el gobierno decretara un confinamiento nacional atenuado. El mismo que ya había sido impuesto en 19 departamentos, ahora será extendido a todo el territorio metropolitano por espacio de 4 semanas. Las escuelas y los comercios no esenciales también permanecerán cerrados por al menos 21 días. Constantemente, Francia ha roto sus propios récords a lo largo de toda esta pandemia. El país en este momento contabiliza 4.7 millones de casos confirmados, más de 95.000 personas ya han fallecido y unos 8 millones o unas 8 millones de dosis han sido ya inoculadas. Estas nuevas restricciones fueron anunciadas por el presidente Emmanuel Macron en una locución nacional. Escuchemos. Debemos frenar el virus. Por lo tanto, vamos a cerrar en las 3 semanas que vienen las escuelas, los colegios, las guarderías. Pero a la vez debemos preservar la educación y el aprendizaje. Tendremos que adaptar el calendario de las escuelas para que los niños no se queden sin educación. Bueno, y más detalles de estos anuncios hechos por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, los tiene Natalia Ruiz, periodista de France 24 desde la ciudad de París, la capital francesa. En su séptima alocución desde el comienzo de la pandemia, Emmanuel Macron optó por defender las medidas que ha venido tomando a lo largo de este año y dio un voto de confianza a los franceses para poder seguir sorteando toda esta situación. El presidente optó por no volver a confinar de manera estricta el país, pero sí a extender las medidas que están en vigor en 19 de los departamentos a todo el territorio metropolitano. A partir de este sábado y por espacio de 4 semanas, el toque de queda comenzará de 7 de la noche a 6 de la mañana. No habrá desplazamientos entre regiones a menos de tener un motivo de fuerza mayor. El teletrabajo es, digamos, la regla en la medida, por supuesto, de lo posible, y solamente podrán abrir sus puertas los comercios esenciales. En cuanto a la saturación hospitalaria, actualmente hay 7.000 camas de reanimación y estos pasarán a 10.000 dentro de las próximas semanas. Además de esto, también habrá apoyo por parte de la Reserva Sanitaria para venir a ayudar más en los hospitales como, digamos, mano de obra. En cuanto a los colegios, estos cerrarán a partir del próximo lunes por espacio de 3 semanas. La próxima semana serán clases a distancia, luego serán 2 semanas de vacaciones de primavera y se espera que los estudiantes, ya que sea desde preescolar hasta el liceo, incluyendo también las guarderías, vuelvan poco a poco a partir del próximo 26 de abril. Para el presidente Macron es la vacunación la que va a ayudar a salir de esta crisis. 1.700 puntos de vacunación en todo el país para las vacunas Pfizer y Moderna y más de 250.000 profesionales de la salud, además de bomberos e incluso veterinarios que pueden aplicar la vacuna de AstraZeneca y muy pronto la de Johnson & Johnson. El presidente terminó su alocución con una noticia que puede dar un poco de aliento a los franceses en este momento, y es que espera que a mediados de mayo el país pueda volver a comenzar a abrir los lugares culturales, los museos, los cines, los teatros y también los bares y los restaurantes, sobre todo en las terrazas.
De acuerdo con estudios y ensayos practicados en unas 2.260 personas, indicaron que la vacuna contra el COVID-19 de las farmacéuticas Pfizer-BioNTech tiene una efectividad del 100% en los adolescentes. El estudio demostró una respuesta más robusta de anticuerpos superior a los registrados anteriormente en personas de entre 12 y 15 años. La compañía farmacéutica indicó que con estos resultados va a hacer una solicitud a la Autoridad Sanitaria de Estados Unidos, la FDA, y a otros organismos reguladores para comenzar a vacunar a ese grupo de la sociedad. Y de otra parte, la vacuna desarrollada por la farmacéutica AstraZeneca en conjunto con la Universidad de Oxford sigue sembrando dudas en algunas autoridades de algunos países europeos. Los cambios en los segmentos de población óptimos para recibir esta vacuna provocan también cambios en los planes de las campañas de inmunización en algunos estados. Hasta el momento, 7 países de este viejo continente tienen alguna restricción de edad para aplicar esta vacuna. Otros 2 todavía mantienen la suspensión de su uso. Por su parte, el Reino Unido e Italia ya retomaron el uso con total normalidad. Mar Romero nos cuenta más en el siguiente informe. La confusión impera en Europa cuando se nombra la vacuna de AstraZeneca. La gestión de vacunar sí o vacunar no de AstraZeneca, pues es una cosa que no se entiende, porque en el día de hoy, en Alemania, ya están prohibiendo vacunar con AstraZeneca a personas que hoy están llamadas aquí. Primero, el fármaco de la Universidad de Oxford y el laboratorio sueco se limitó a gente joven, ya que parecía ser más efectiva. Pero este martes Alemania encontró una treintena de casos de trombosis después de la vacunación con AstraZeneca. Una dolencia de la que advirtió Dinamarca a mediados de marzo y que parece afectar a adultos jóvenes. Leo el diario cada día, veo las noticias y leo en internet. Te vuelves loco intentando entender qué está bien y qué está mal. Nadie lo sabe, así que tengo que confiar en los que sí que saben. Y es que cada país toma decisiones distintas al respecto de AstraZeneca, un fármaco que ya ha provocado varios retrasos en las campañas de vacunación estatales. 7 países como Alemania, Francia o España restringen la aplicación de esa vacuna por edad. En Dinamarca y Noruega sigue suspendida hasta mediados de abril, a la espera de más estudios. Otros países, en cambio, optan por usar AstraZeneca con normalidad, como Italia o Reino Unido, mientras que las autoridades sanitarias europeas tratan de restablecer la confianza en el fármaco. Cambiamos de tema. Brasil conmemoró el 57 aniversario del inicio de la dictadura militar, una fecha que es enaltecida por el actual presidente Jair Bolsonaro y también por un sector de la sociedad brasileña. Esta conmemoración tiene lugar en medio de la crisis de gabinete que enfrenta el gobierno de Bolsonaro, que se vio obligado a reemplazar a 6 de sus ministros y aceptar la renuncia de 3 altos mandos militares. A esta crisis política se suma la sanitaria y, por supuesto, la de la pandemia del COVID-19, las secuelas económicas que también le ha dejado a este país suramericano. Alba Santana tiene los detalles. Ondeando grandes banderas de Brasil en la playa de Copacabana, así celebraron los seguidores de Jair Bolsonaro el aniversario del golpe militar de 1964, un periodo que el presidente de ultraderecha ha enaltecido en repetidas ocasiones. Pero la reunión de la extrema derecha generó el rechazo de muchos ciudadanos, provocando choques entre los manifestantes y algunos transeúntes en Río de Janeiro. La gente quiere democracia, no dictadura. Fuera Bolsonaro. Nosotros estamos pidiendo la intervención militar, estamos pidiendo la intervención federal, con el presidente Bolsonaro en el poder. La señalada fecha llega en plena crisis del gabinete presidencial de Bolsonaro, quien ha reemplazado a 6 altos cargos ministeriales y a 3 comandantes de las Fuerzas Armadas en la última semana, proyectando gran inestabilidad desde el gobierno. Todo mientras el país sudamericano se enfrenta al peor momento epidemiológico desde el inicio de la pandemia, algo que amenaza con perjudicar gravemente la economía nacional, con el índice de desempleo disparado, un tema que preocupa más al mandatario que la crisis sanitaria. Cualquiera puede contraer el virus, cualquiera puede ver agravado su estado de salud, pero el hambre mata mucho más que el propio virus. No obstante, Brasil sigue batiendo récord de contagios y muertes diarias, con más de 3.800 decesos en el último día. En regiones como Sao Paulo han tenido que empezar a celebrar funerales durante la noche para dar abasto a todos los entierros.
En otros temas, el presidente de Estados Unidos presentó su ambicioso plan de infraestructura centrado en mejorar la red de autopistas, de carreteras y también de puentes a nivel nacional. El plan contempla un presupuesto de $2 billones. Con dicho plan, el presidente Biden también espera generar millones de empleos y recortar las emisiones de carbono y también ganar el pulso económico a China. Estas fueron sus palabras. Es la mayor inversión en empleos estadounidenses desde la Segunda Guerra Mundial. Creará millones de empleos bien remunerados. Nos hará más competitivos en todo el mundo, promoverá nuestros intereses de seguridad nacional y nos pondrá en una posición para ganar la competencia mundial con China en los próximos años. Vamos a conocer más detalles con Cristóbal Vázquez en la ciudad de Washington. Hola Cristóbal, allí en la capital de Estados Unidos. ¿Y qué contempla? Profundicemos en lo que contempla entonces este plan a escala nacional. Cuéntenos. Claro, el primer billón de dólares irá para remodelar la infraestructura tradicional de Estados Unidos, es decir, se construirán se remodelarán cerca de 10.000 puentes y 20.000 millas en las carreteras de Estados Unidos. En este primer billón de inversión también están incluidos vías férreas, puertos y remodelación de aeropuertos. $100.000 irá para renovar tuberías para asegurar agua potable a los estadounidenses de menos recursos y otros $100.000 millones de dólares, para entrenar a las personas para poder responder a este ambicioso plan de infraestructura. El otro billón, y es donde está la polémica, es también para proyectos de cambio climático, de economía verde, y ahí es donde los republicanos pueden poner problemas para su aprobación en el Congreso. Cristóbal, ¿de dónde van a venir esos recursos, esos $2 billones? Porque hemos visto que Estados Unidos ha hecho unos grandes gastos recientemente para reactivar la economía por la pandemia del COVID-19. Sí, Biden dijo que este proyecto se financiará con sobre todo un alza en impuestos corporativo del 21% al 28%. Los republicanos obviamente no están de acuerdo con este alza, pero hay que recordar que en la reforma tributaria de Trump hace unos años este impuesto corporativo estaba en un 35% y lo bajó a un 21%. Hay que mencionar también que en las próximas semanas Biden va a anunciar otro plan cercano a los $2 billones más, es decir, en total un gasto en las próximas semanas que anunciará el presidente Joe Biden de $4 billones. Este segundo paquete de proyectos va destinado a las familias estadounidenses y entonces será eso, $4 billones que anuncie el presidente Joe Biden en gasto público. Y aún falta que haga su curso en el Congreso de Estados Unidos. Muchas gracias, Cristóbal, por este informe desde la ciudad de Washington. El líder opositor ruso Alexei Navalny se declaró en huelga de hambre tras pedir sin éxito atención médica para ser tratado ante el deterioro de su salud. Navalny ha indicado que ha padecido fuertes dolores en la espalda, también en sus piernas, y también ha denunciado haber sido torturado. Con esta huelga de hambre espera ejercer presión junto con la comunidad internacional para recibir la atención médica que está solicitando. Xavier Colás desde Moscú nos cuenta más en el siguiente reporte. Seguramente estamos ante el inicio de otro nuevo pulso del líder opositor contra el Kremlin. Los abogados están preocupados por la salud de Navalny y él ahora exige un médico. El líder opositor ruso ha declarado desde la cárcel una huelga de hambre para presionar a las autoridades de la prisión para que le permitan que le visite su médico personal. Navalny sufre fuertes dolores en la espalda. Dice que desde hace unos días no siente una de sus piernas. Sin embargo, fuentes de la prisión aseguran que su estado es, a pesar de todo, satisfactorio. Tiene por delante 2 años de condena. El opositor ruso cumple una pena de prisión en la ciudad de Pokrov, en la provincia de Vladimir, a unos 100 kilómetros al este de Moscú. El lugar es famoso por el aislamiento que impone a sus presos y también por las difíciles condiciones de vida. Navalny lo ha considerado un campo de concentración. Este lunes denunció que se exponía a ser enviado a un confinamiento en solitario después de ser apercibido por asuntos menores, como por ejemplo levantarse 10 minutos antes de la hora. Y con esto llegamos al final de las noticias en France 24. Siga con nosotros. Buenas noches.